Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a realizar búsquedas pero dentro de una lista desplegable o también conocido como cuadro combinado. Bien, yo ya lo tengo funcionando, solamente quiero que vean qué es lo que hace y luego pasamos a realizarlo paso a paso. Bien, en realidad es súper sencillo hacer esto que les voy a mostrar ahora mismo. Por ejemplo, miren, acá está mi cuadro combinado o mi lista desplegable, como lo quieras llamar. Y puedo escribir, no sé, vamos a escribir, por ejemplo, acá están mis clientes, ¿no? Yo voy a escribir, no sé, Marta, miren, automáticamente ya me autocompleta lo que estoy buscando, ¿no? Si doy un clic acá, miren, también me completa prácticamente. Podría poner por acá la R, por ejemplo, de Ronnie. Y me filtra, miren, me filtran todas las R's primerito, ¿ok? Podría poner también Miguel, miren, Miguel, y automáticamente ya me está filtrando, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, Miguel Jiménez, miren, automáticamente también me lleva ahí y me autocompleta. Bien, lista desplegable, perdón, en realidad es bastante útil. Lo podemos hacer con las herramientas de Excel, ¿no? Con las herramientas de programador. Bien, vamos a comenzar de una vez con esto. Yo lo voy a eliminar. Miren, le voy a eliminar a esto y lo vamos a hacer desde cero. Bien, vamos a dirigirnos acá a la pestañita programador. Miren, pero antes, si gustan, descarguen esta tablita, no hay ningún problema. El link se los dejo en la descripción de este mismo video, ¿ok? Bajen un poco y ahí van a encontrar el link para que descarguen esta tablita y puedan practicar. Vamos a dirigirnos acá a la pestaña programador. En algunas versiones también lo encontramos como desarrollador, ¿ok? Programador o desarrollador. Bien, en caso de que no lo tengan es porque falta que lo activen. ¿En dónde lo activamos? Nos vamos acá a la pestañita archivo y en la parte inferior izquierda vamos a ir a opciones, ¿ok? Vamos a ir a opciones, les va a saltar esta ventanita que estamos observando. Nos vamos donde dice en la parte izquierda personalizar cinta de opciones, un clic acá y a la derecha, miren acá a la derecha donde dice pestañas principales, vamos a activar esta que dice programador, ¿ok? Damos un clic en la palomita, ¿ok? Programador, nuevamente les repito, también lo pueden encontrar como desarrollador. Una de las dos es lo mismo, ¿ok? Activamos, lo activamos y aceptamos. Y de esa manera ya nosotros vamos a tener la pestaña programador o desarrollador. Doy un clic acá y vamos a, miren, vamos a ir acá donde dice insertar. Y acá están, miren, algunas herramientas de control de formulario, ¿no? La que vamos a utilizar es esta que dice controles ActiveX, ¿ok? O ActiveX, como lo quieres llamar. Controles ActiveX y le vamos a dar un clic acá en este que dice cuadro combinado. Damos un clic en cuadro combinado y dibujamos, miren, donde ustedes quieran. Podría quedar ahí, yo pienso que sí, del tamaño que ustedes quieran también. Bien, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar donde dice propiedades, ok, clic derecho, propiedades, les va a saltar esta ventanita donde están todas las propiedades de este cuadro combinado lista desplegable. Puedes cambiar el color, el tipo de fuente, el tamaño, etcétera, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en estas dos, esta que dice linked cell, link cell, y tenemos por acá también el list field range, ¿no? El link cell básicamente es la celda vinculada. O sea, lo que seleccionas lo va a enviar a cualquier celda. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner este dato, lo que seleccionamos en este cuadro combinado, lista desplegable, le voy a poner en la D2, ¿ok? Acá, D2. Entonces, en link cell, yo voy a poner la D2. Todo lo que selecciona se va a ir acá a la celda D2, ¿ok? Ahí lo tenemos. El list field range, que básicamente es el rango de datos que vamos a rellenar, o sea, toda nuestra lista, ok, toda esta lista, ok, comienza en B3, miren, comienza en B3, vamos a ponerle, tenemos que escribirle acá B3 y se va 2 puntos, ¿hasta dónde se va a ir? Si esto tiende a crecer, lo recomendable sería, no sé, que le pongan B100, B1000, no sé, dependiendo o más o menos calculando cuántos datos van a ingresar en esta columna que vamos a poner en la lista, ¿no? Entonces, el list field es para llenar. ¿Con qué datos vamos a llenar
nuestro cuadro combinado. El link cell es a qué celda le vamos a vincular. Y ahora se van a dar cuenta para qué sirve, ¿ok? Presionamos Enter, ya está. Y cerramos esto, ¿ok? Vamos a salir del modo de diseño para que ya empiece a funcionar. Salimos modo de diseño, le damos un clic nuevamente y ya salimos. Miren, acá está llenito, miren, llenito con todos los datos. Yo puedo escribir, no sé, la letra M. Miren, abro acá y me selecciona directamente con Miguel, ¿no? Puedo poner la A, miren, María. Puedo poner la R de María, la G de gato. Y miren, así va cambiando, ¿ok? Me va filtrando y aparte de eso también me va autocompletando. Eso es lo interesante de este control de ActiveX, ¿no? Que son controles de formulario. Y de esta manera podemos realizar búsquedas dentro de celdas de repente muy complejas, ¿no? Como puedes observar, todo lo que seleccionas va a estar acá, ¿ok? El link cell básicamente te arroja cualquiera de estos nombres de estos clientes y te lo pone en una celda, ¿ok? Para que puedas trabajar también en el mismo Excel. Bien, eso sería todo. Como puedes observar, es muy fácil en realidad. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, puedes comentar ese mismo vídeo para yo responderte. Bien, yo me voy a quedar hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal El Teotech y nos vemos hasta la próxima.